Mi gente, este trimmer de motor magnético de la marca Wman me está gustando mucho. Es el modelo 9213. Vean que, como lo pueden ver aquí, es un poco más grande que los trimmers normales. Pues no sé, tiene un cuerpo como que fuera un clipper más o menos. Tiene mucho parecido a lo que es la ergonomía de una Meisho M11 que la tenemos aquí. Ok, tiene una ergonomía un poco igual. En lo que yo consideré este trimmer que fuera como el cuerpo de un clipper pequeño. Y véanlo aquí. Okay, tiene un parecido, no es que sea completamente igual, pero tiene un parecido. Okay. En cuanto al grosor de lo que es el cuerpo, en cuanto a la ergonomía, cómo se siente, ¿no? Porque no es tan delgado como un trimmer normal. Si por ejemplo colocamos un trimmer aquí de aquí, el 906, vean, okay, quizás no se percibe lo mismo de lo que yo veo a lo que se puede lograr a ver a través del video, pero este de acá es mucho más delgado. Vean mi dedo donde llega. Ok, vean, si hacemos una prueba ahí, ahora vamos a ver acá, vean que mi dedo ni siquiera topa ahí se pueden dar cuenta la diferencia, vean, ok, ahí se pueden dar cuenta un poco. Y pues esta parte sí es verdad, un poco más ancha, y esta parte ya va bajando a ser un poco más delgada aquí. Ok, los colores son bonitos, los colores la verdad que llaman mucho la atención. Este color de aquí, me imagino que en color azul también pues será estupendo. Tiene un botón de encender aquí en el centro que cómodo, la verdad que lo han hecho bien cómodo. El material es de plástico, sea aquí arriba y sea en la parte de acá, pero este plástico de aquí no es cualquiera. Este plástico de aquí está bien grueso, se siente bien robusto, es un plástico mucho mejor de lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Casi podría decir que podría hasta ser mejor que el plástico Meisho, pero eso pues sería simplemente diferente. No diría que fuera un mejor plástico que las Meisho, ya que yo considero que los materiales de construcción de las mejores máquinas que yo veo son Meisho en cuanto a calidad de construcción, ¿no? Y se siente un poquito el peso. Vamos a ver cuánto pesa, vamos a verlo ahora mismo. ¿Por qué les digo el peso recién ahora? Ok, vean, 266. Yo no sabía cuánto pesa porque me llegó, lo regulé a 0 y comencé a usarlo de una. Ok, yo no vi absolutamente nada no me puse a ver nada, simplemente que lo comencé a usar de una, pues porque llegó en el momento que iba a comenzar a trabajar. Ahora, yo la pedí sin caja y algo muy importante, vean, llegó aquí. Esto es un punto de 10, es un punto, pero porque les explico por qué. Una, que no había la caja, no estaba disponible, era la única opción que yo podía pedirla, era la única opción. Ok, no sé si hoy en día estará con la caja, estará disponible el color azul, el rojo, con caja, sin caja, esto no lo sé. Les voy a dejar el link obviamente ahí abajo, por fuerza que les dejo el link, así que ya saben, si la van a adquirir, ahí les dejo el link. Ahora, lo importante es que sí, como la pedí sin caja, porque no había, era la única opción, vuelvo y repito, pero aún así vino protegida con otra caja así, una caja anónima, una caja que pues como la ven, no es la caja original que trae la máquina. Eso es punto bueno, porque de todas maneras vino bien protegida. Aquí vino también con esta especie de este plástico que tiene las bolitas que se revientan, pues vino también bien cubierta la máquina. Este plástico también, el que vino con la máquina, ya no es tan suave ni tan frágil como los demás. Ves que yo me fijo en todos estos detalles, ¿no? Este está más grueso, buenísimo. Trae el libreto, que en este caso es simplemente un papel, no es un libro o algo así, pues mejor, porque se desperdicia menos papel, creo yo, sabiendo que casi todos ni van a leer esto. Okay. Los peines en trimmer, que yo prácticamente nunca los uso, y este es el que trae uno aquí afuera que venía cubierto de la máquina aquí. Ok, el cable que ven aquí, este cablecito es el para cargar, que es USB tipo C. Muy importante que la máquina tiene esto, porque también hay una versión que viene con base de carga, muy importante. Y vean lo que también trae: la escobillita de limpieza. No trajo el aceite, y esto pues era de suponerse, ¿no? De todas maneras, si llegaba aquí un aceite, habrá sido un aceite chiquitito, pues de todas maneras me da igual. A ver, bajo mi experiencia en este poquitísimo tiempo que lo he estado usando, prácticamente 2 días, pues ahora les digo, el trimmer, materiales de construcción, para mí es punto de 10, digamos así, ¿no? En cuanto al botón de encender y cómo se siente el ruido, para mí es importante eso, y este yo creo que supera un poquito mis expectativas, ¿no? Porque no es ruidosa, ¿ok? Escuchen. Ok, tiene su ruido, no digo que no. Esta es una máquina de motor magnético, ok, la última que traje, que es de la marca Doco, buenísima por cierto, que también me está dejando sorprendido, pero es alto el ruido. Una máquina de motor vectorial, escuchen.
este es un poco más, ¿cómo puedo explicarlo? Que no quisiera llamarle silencioso porque de todas maneras no es que sea silencioso. Esto es silencioso. Esto es silencioso, ¿ok? Esto es de los más silenciosos que tengo, ¿ok? Medishow no es que últimamente sea completamente silencioso, pero este de aquí sí lo usé muchísimo y pues y ahí está con fuerza todavía. Ok, ahora, punto bueno por esa parte, materiales de construcción, botón de encender, agarre buenísimo, ruido también bueno, agarre, es bueno de esta manera, acá, de esta manera, ok. En cuanto a esta manera, sí podría resultar cómodo, pero, o sea, por ejemplo, ¿no? Este también que es un poquito ancho, no es que no es tan cómodo hacer líneas o algo así, ¿no? Este que ven aquí, este sí es práctico. Estos modelos de aquí sí son muy prácticos. En cuanto a este de aquí, pues no sé, esto es práctico, o sea, como lo quieres usar, ya tú haces las maniobras que quieres, ¿no? Pero este de aquí como que no sería tan práctico como para tener mucho movimiento, ¿ok? Porque no es tan pequeño y tampoco no es tan delgado. Pero de que se usa, se usa. Cerquillo y limpiar fácilmente, ya pues ya hay en líneas, estar ahí con pequeños detalles, ya ahí sería no inconveniente, sino cuestión de acostumbrarse, ¿ok? Pues eso lo dejamos ahí entre paréntesis. Ok, llegamos a las cuchillas. Ahora mi gente, antes de proseguir, la batería la verdad es que yo no la he visto ni siquiera, se las voy a dejar aquí en pantalla. Y otra cosa que les estaba diciendo, la base de carga, hay una versión que viene con base de carga. Si puede, cómprenla con base de carga porque pues vean, esta es la forma que tiene aquí, las dos formas de cargar, que una viene con base de carga, ok, ahí están, y la otra es USB tipo C. Como dije, la mía era la única opción que había, así como estaba, me costó creo alrededor de 25 euros. Ok, proseguimos a lo que estábamos. Ahora las cuchillas que se pueden regular a cero. Ok, el máximo que yo le pude regular fue ese. Vean este pequeño video que les dejo aquí. Para regular la cuchilla, o quitan la carcasa de aquí, esta parte de la tapa de aquí, o quitan los dos tornillos de acá. Yo simplemente, como quería ver el motor, entonces lo que hice fue regularla directamente aquí, que ahí tiene los tornillos, como pueden ver ahí. Ok, lo que deben de hacer es aflojar el tornillo de aquí y el tornillo de aquí, luego de que subir la cuchilla un poco y ya regularla a placer, como ustedes quieran. Esta es la forma que la tengo regulada yo, esta cuchilla. Así es como la tengo regulada yo, espero que se vea bien. De todas maneras les voy a hacer ver mejor o les voy a dejar una foto. Ok, esta es la regulación que tengo yo. Así es como deben regularla. Yo le quité la carcasa o también le puedo quitar los tornillos de acá afuera. Y así fue como yo las regulé, fácil y sencillo. Ok, aquí la verdad, entre comillas, fácil y sencillo, porque la verdad tienes que sacar aquí. Bueno, yo le saqué la tapa de aquí, esta parte, porque simplemente quería ver el motor. Y pues luego de que ya que estaba ahí, aflojé los dos tornillos, subí con los dedos como les hice ver y prácticamente ya estuvo. Pero se puede regular bien a cero, el cero que ustedes quieran. Vamos a ver si es que se logra ver aquí mejor, porque quería hacerle una foto y no tenía las angulaciones mejores que digamos. Ese es el cero que tengo yo. Ok, ahí esperemos que se pueda ver bien. Ese es el cero que tengo yo. Ahora, esto corta de lujo, corta de maravilla, corta sin miedo. Los dientecitos de la cuchilla no encajan a pesar que parezcan muy similares a las cuchillas que estamos viendo en AliExpress, muy similares. Vean, pues no sé, la verdad, no sé si cambiaría algo o no, pero en cuanto a esta máquina que ven aquí, si no tengo mucha tensión, podría ir a lastimar ahí, ¿no? A encajar en los poros. Esta de aquí, la verdad que la pasé y la pasé con mucha facilidad, con mucha velocidad y nunca sucedió que se pueda encajar en los poros. Pero el 00, digamos que no está yéndote bien a cero. Ok, en cuanto por ejemplo tengo una máquina de motor vectorial, entre la fuerza de esta magnética con este vectorial están igual, ok, están sumamente iguales. Aquí lo que hace el trabajo es las cuchillas para limpiar a cero una más que la otra. Ok, igual yo voy a traer videos de comparaciones y videos de actualizando lo de esta máquina que está aquí, porque me puedo sorprender, puede pasar algo. Voy a traer actualizaciones también con la compatibilidad y cosas así, ¿no? Porque la verdad, o sea, la cuchilla no está mal, pero la regulé bastante al cero y no dejaba bien arrastre. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado ya con esto. Aquí ya estoy muy acostumbrado. Y pues bueno, voy a probar las cuchillas aquí Babyliss. Vamos a ver si se puede, vamos a ver qué noticias tendré, ¿no? Cuando haga un video de actualización de esta. Por el momento, mi gente, es recomendado. La verdad está muy fuerte. Se siente bien fuerte. No es ruidoso, no vibra mucho en la mano. Bueno,
aparte que esto está aquí, no se va a mover porque pues ok, ninguno se va a mover porque está esto aquí. De todas maneras no es ruidoso, ok, para mí está bien. Mientras estuve usando, las cuchillas calientan lo regular, ni más ni menos que los demás. Está ahí, no es que después en un corte ya no puedes trabajar porque está muy caliente. Este motor vectorial sí calienta bastante, calienta, pero este de aquí no sentí que pueda ser excesivo. Se calienta normal, pero puedes seguir trabajando. De todas maneras ya depende de la velocidad que tú hagas eso, ¿no? Pero normalmente si voy a hacer, depende de con qué trimmer estoy. Si estoy con este, lo hago es cuestión de un minuto, hacer toda la parte de abajo, de quitar todo el cabello de la parte de abajo, porque esto es una pasada y ya, ¿ok? No me pregunten qué trimmer es ese y cosas así. Pues bueno, sigamos con el de acá. La recomendación es buena para quien está buscando una máquina fuerte de motor magnético. ¿Por qué digo esto? Porque el motor de aquí, vean, es más grande que una de motor magnético normal. No se ve bien ahora, pero vean este video que les voy a dejar. Así es como se ve la máquina por dentro. Esta es la parte interna, que el motor es mucho más grande que los motores magnéticos de los trimmers, porque en los clippers es de este tamaño y pueden ver que es igual, es prácticamente el mismo, y más bien parece que la bobina fuera un poquito más grande, por eso es que tiene bastante fuerza respecto a un trimmer pequeño normal. Inclusive los resortes que están ahí adentro son bien gruesos respecto al que yo tenía, que era de la Kiepe. Pues mi gente, tiene fuerza, o sea, lo voy a repetir a cada momento, tiene mucha fuerza. Vean, aquí está, que se carga en 2 horas, y no había visto primero eso. La verdad que en el trimmer, como siempre uso las cosas menos, y como tengo yo siempre cerca, a portada de mano, un cargador USB tipo C, lo pongo a cargar cuando yo quiera. Y para mí es recomendable. Sí es recomendable, sí o sí. Pensé que no iba a ser tan bueno, pero me ha dejado sorprendido este trimmer de aquí de motor magnético. Funciona muy bien, mi gente. No es nada de malo que sea motor magnético, tampoco es gran cosa que sea motor magnético, pero está muy funcional. Si por ejemplo yo tuviera que elegir hoy en día entre estos dos, yo me quedo con este. Está buenísimo, está muy bueno, está mejor que algunos que han venido haciendo en cuanto a materiales de construcción, las cuchillas. No, o sea, y diseño, ya para qué les voy a decir, que ya está demasiado bueno. Mi gente, ya sabe lo que tienes que hacer: suscribirte, darle like, y como siempre nos vemos en el próximo video.